Muchas gracias, Olac. Bueno, está abierto el foro para preguntas, comentarios. Tenemos básicamente 35 minutos, entonces les pido su comentario y pregunta para dejar los últimos 15, 10 minutos a Olac Fuentes. Sí, por favor, su nombre. Tomamos, si les parece, 3 preguntas y damos la palabra a Olac. Gerardo Larriba, sobre el tema de los aprendizajes significativos, ¿cuáles son? Son aquellos, por ejemplo, que PISA define como razonamiento matemático y comprensión de la lectura. En todo caso, si esos no son propiamente los aprendizajes significativos, desde su punto de vista, ¿cuáles deberían de ser y cómo se evaluarían? Gracias. Ya, y después Javier. Hola, Ariadna. Bueno, habla como de un nuevo modelo pedagógico para poder hacer frente a muchas de las problemáticas que se enfrentan, pero me gustaría saber su opinión sobre qué elementos debería de tener este modelo para hacer frente a otros como que se ve que impactan fuertemente en el aprendizaje, como son las condiciones, el contexto familiar, el contexto cultural promedio de una escuela. ¿Cómo se conjugaría un nuevo modelo pedagógico que pudiera también, pues sí, como hacer frente a estas otras circunstancias que afectan en el aprendizaje, en los resultados y demás? Gracias, Javier. Sí, muchas gracias, Javier Delgado del Instituto de Geografía. Pues muchas gracias, Olac, por la conferencia. Yo no fui a la primera, pero me parece que planteas temas pues muy preocupantes para entender esta problemática. Yo más que nada quisiera hacer hacerte algunas preguntas acerca de cómo está estructurado, cómo se presentan los resultados. Por ejemplo, me llamó mucho la atención voy a decir la poca diferencia que hay entre los ámbitos urbano y rural. Dios, si lo tomé bien, 68, 83 en uno de los cuadros. Aquí mi pregunta es, ¿no han intentado hacer lo mismo, pero con diferenciaciones, por ejemplo, incluso intraurbanas? Es muy difícil, es muy diferente los datos de zonas, digamos, mejor servidas, ¿no? En nuestro caso el sur, el poniente, que todo el oriente, Nezahualcóyotl, Iztapalapa. O un ámbito nuevo, relativamente reciente, que es el ámbito periurbano, que no es ni urbano ni rural, y donde se supone que muchos de los pobladores de las ciudades se están relocalizando. Con relación a las condiciones materiales, entendí que había poca relevancia de si hay infraestructura, drenaje, luz y agua. Aquí mi pregunta sería, ¿no sería interesante ver, por ejemplo, otras variables, como si la localidad dispone de biblioteca o de museo local o de sala de cómputo para medir mejor los resultados? Y con respecto a las regiones, bueno, el ejemplo que pones del profesor Yaqui es verdad. Digo, si realmente es representativo de lo que está pasando, pues coincido contigo que debe ser muy preocupante. Aquí lo único que se me ocurre por las referencias que tengo de hace mucho de haber leído a Paulo Freire, sería que no sería la diferenciación regional, grandes diferenciaciones regionales, por ejemplo, el norte desértico, sur, sureste tropical. Esas diferencias regionales con sus contenidos, vamos a decirle, no me gusta la palabra natural, que fuesen como insumos más importantes para la enseñanza en esos locales. Por supuesto, si a los niños yaquis se les llevan problemas de regiones tropicales, pues va a ser muy difícil que entienda de qué se le está hablando, ¿no? Y por último, bueno, nada más preguntarte tu opinión con respecto a la cuestión de que esta expansión escolar considerable y el incremento del grado escolar general. Recientemente conocí un caso de una chica que estaba
trabajando en un Office Max, sacando copias. Me pareció que era algo, como profesores aprendemos a distinguir cierta luz en los chicos. Resulta que la chica era egresada de preparatoria, les exigían en el Dropbox, no Dropbox, ¿cómo se llama? En el Office Box, sí, en el Dropbox, ¿cómo lo voy a ver, verdad? En el Office Max o Office Depot, no sé cuál de las dos, les exigían mínimo preparatoria para sacar fotocopias. En Telcel, aquí de Perisur, me pasó lo mismo con una chica, les exigen tener licenciatura terminada para vender celulares. Entonces, yo creo que aquí, además del primer panorama que nos presentas, que repito, me parece fundamental para entender ciertas estrategias hacia dónde dirigirnos, pues también preguntarnos, no sé, me gustaría saber tu opinión. Bueno, suponiendo que preparáramos mejor a la gente, ¿de veras los preparamos para vender celulares o coches, no sé? Dejamos estas tres y después dejamos otro bloque de dos. Por favor, Monaca. Bueno, me refiero a las dos primeras cuestiones de otra pregunta de aprendizajes significativos y rasgos de un nuevo modelo, decía la compañera, la quisiera juntarlas. Digo, es una pregunta como para un curso, pero sí mencionaría ciertos rasgos que me parecerían fundamentales. Yo creo que tenemos que encontrar un modelo que numéricamente y de manera distinguible tenga muchos menos contenidos. Establecer prioridades y trabajar en mucha mayor profundidad con ellos en la perspectiva de hoy, en muchos casos como historia, por ejemplo, y poniendo en el centro la posibilidad de comprensión, de relación entre conocimientos del mismo campo y de diferentes campos, y usar estas aproximaciones temáticas como el territorio para ejercer competencias intelectuales fundamentales como leer con comprensión, discutir a partir de comprensiones alternativas. Es decir, hay que mover el centro de la idea de currículum, de los temas a las grandes competencias intelectuales, y no me refiero para nada, al contrario, a esta moda de la enseñanza por competencias, que cada saber corresponde a una competencia, sino a estos rasgos de la competencia intelectual para aprender, para entender, para comunicar, ¿no? Y tener, pienso, una mano mucho más liviana con esta aproximación casi sagrada a los temas, en un currículum en el cual la tasa de natalidad es muy alta y la de mortalidad es cero. Es decir, dentro del currículum casi ningún tema se muere, ¿no? Pero cada año nacen una docena por grado, y eso lleva a incrementar la dispersión. Ahí yo creo que hay una discusión muy importante. Alguien me decía, este cuate dice que quiere que sepan más, pero propone que les enseñen menos. Bueno, se trata de esta búsqueda realmente de lo fundamental, que no es para nada una idea de lo
de lo mínimo, ¿no? Y de pensar que, sobre todo hoy en día, la información no tiene por qué estar toda ahí, pero además que nadie la aprende. Digo, una y otra vez vemos que de la historia, de las etapas de la Revolución Francesa o de las reformas borbónicas, nadie que no sea un historiador profesional o un profesor de historia se acuerda 30 días después de que presentó el examen. Entonces es un poco absurdo desgarrarse las vestiduras porque quitamos a los fenicios, ¿no? De todos modos se les iban a olvidar, a todo mundo se le olvida, ¿no? Y si aseguráramos que la gente lee y comprende, escribe, argumenta y usa todo el aparato básico del razonamiento, y los objetos temáticos son adecuados para que esto ocurra, creo que tendríamos realmente otro tipo de currículum. Necesitamos un profesor que sepa hacer otras cosas, por supuesto, ¿no? Piensen ustedes en historia. Yo veía unos borradores por ahí de la propuesta nueva, es exactamente igual, ¿no? Y dejamos pasar, yo creo que dos cosas. Unos ciertos nudos de razonamiento histórico, y estoy usando este ejemplo. Digamos, en los programas vienen muchas revoluciones, ¿no? La mayor parte de ellas políticas, pero la revolución científica, etc. Lo que no está en ningún lado es una idea para reconocer en la historia una revolución. ¿Qué es lo que hace algo una revolución? En biología yo creo que sucede lo mismo. Y aquí yo creo que se necesita un criterio de la perspectiva de hoy, ¿no? La Primera Guerra Mundial empezó hace 100 años, ya. Como dice algún amigo, pues si hace poco hacía mucho menos, ¿no? Bueno, la Primera Guerra Mundial, si acaso se ve al final de un curso de un profesor laborioso. Y todo lo demás, y la descolonización, y el mundo presente, estos fenómenos atroces y tan difíciles de comprender del fundamentalismo religioso. Por ahí creo que habría que pensar el asunto, pero finalmente las capacidades de pensar, de expresarse, de entender, son las que tendrían que cruzar los temas, y los temas no son tan importantes. Tenemos dos preguntas por comentarios, por favor. Trinidad García del CCH. En junio creo que terminó el asunto de los foros respecto al modelo educativo.
Escuchando la parte central de tu presentación, sobre este asunto de la desigualdad y otras cuestiones más que tienen que ver con la reforma educativa, en tu apreciación, ¿qué elementos deberían de conformar? Creo que en parte ya ahorita lo vislumbraste con este asunto de lo básico, lo fundamental, pero en este planteamiento que hizo la SEP sobre entrarle primero sobre el modelo educativo, en tu perspectiva, ¿cuáles serían los elementos de orden curricular, administrativo, de política, sobre todo ahora que con la reforma está por delante el INE y la evaluación del desempeño docente, y pareciera que después vendrá la cuestión de la revisión curricular o esta cuestión que tú has señalado acerca de lo básico? Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los elementos o componentes que en tu apreciación debe reunir esta idea de la revisión del modelo educativo para entonces pasar a introducir las reformas o los ajustes tanto a nivel básico, pero sobre todo ahora que ya se incorpora un nivel más, el nivel medio superior? Bueno, desde luego, muchas gracias por la estupenda presentación que nos has hecho, Lac. Yo quisiera preguntarte, este grado de homogeneidad del modelo pedagógico, entendido como lo que decías, conjunto de prácticas, relación de alumno-maestro, ¿qué tan homogéneo es y qué tanto tiene que ver con el origen, la extracción de la formación de los maestros? Es decir, ¿es realmente se le puede llamar un modelo o realmente hay un conjunto de modelos ahí en donde hay algunos rasgos que ocupan la atención? Pero no puedo imaginar entre una escuela particular ese modelo pedagógico con una rural, ¿verdad? Es decir, ¿dónde estarían esas diferencias, no? Nada más una reflexión. ¿Hasta qué punto en todo este análisis que se ha hecho tiene que ver, o si se ha considerado, el origen o el perfil de aquellas personas que se dedican a estudiar para maestros, a formarse, ¿no? Por ejemplo, escuchábamos a algún estudiante de Ayotzinapa hace poquito que decía que de la zona de donde él venía, pues había tres alternativas: o irse de mojado, o dedicarse al cultivo de droga, o estudiar para maestro en Ayotzinapa, como una de las alternativas más o menos decentes, entre comillas, de buscar su futuro. Si tenemos un problema en la educación, ¿hasta qué punto influye este factor? El origen y la formación y las motivaciones de los estudiantes, de maestros. Sí. Empiezo por esta última cuestión. Sí, sin duda es muy importante el asunto del reclutamiento, de la decisión de tratar de ser maestro y, digamos, el espacio, de cómo está caracterizado el espacio de formación de los maestros. Hay muchos matices, pero lo primero que hay que comentar es que se trata de una profesión socialmente muy subvaluada. No sé en realidad hoy en día por qué, en términos de posibilidades de trabajo, por ejemplo, y por supuesto del tipo de trabajo, porque el maestro mexicano de educación básica es con cierto margen el mejor pagado de América Latina, ¿no? Y frente a las condiciones generales del mercado, que
que comentabas tú, una licenciatura para vender teléfonos, sí, y alguien diría, si bien le fue. Hay aquí una distancia importante. Ahora, ¿cómo lograr que mujeres, jóvenes, que hombres vieran a esta profesión con otros ojos? Dicen que lo más importante en los niveles de logro que se alcanzan en Finlandia, junto con otras ventajas, pero en relación con países que se le parecen, Suecia, Noruega, etc., es el enorme prestigio social y la enorme competencia entre los graduados más inquietos, más talentosos, por convertirse en maestros. Y por supuesto, están muy decentemente pagados, pero la razón principal es que es una profesión socialmente muy respetada, ¿no? Y entonces el imán funciona para atraer. En casos como el de México o el de Estados Unidos, no. Y entonces se pierde materia prima. Ahora, en la formación normalista hay de todo, hay normales públicas, hay 200. Entonces cualquier generalización que se haga es injusta, es incorrecta, ¿no? Tienen plantas estables, muchas de ellas, el tiempo completo, homologados con las universidades. Es atractivo ser maestro, pero en la mayor parte las vías de acceso están totalmente viciadas. Aún en las mejores escuelas normales, uno encuentra que una buena parte de las plazas son heredadas o vendidas. Y la matriz de formación en la normal no es muy distinta de la escuela básica. Es decir, le piden a los y las estudiantes que estudien de la misma manera, aunque se insista en la importancia de la observación, de la relación con los grupos, entonces hay una dinámica reproductiva muy fuerte, ¿no? Y es una de las cosas que habría que hacer. Ahora, ahí también hace falta el referente de qué educación quieres fuera de la normal. Y pensaríamos, por supuesto, en una gente que sabe leer, pero que además le gusta leer, mucho más culta de la que tenemos habitualmente. Ese problema está por empezar y está pendiente de esa decisión. Ahora, del modelo, yo creo que sí hay por supuesto muchos matices, muchas diferencias, pero yo solo por excepción encuentro que propiamente los pilares del modelo son análogos en casi todas partes. Hay esta dinámica un poco de frontón, ¿no? En la enseñanza. O sea, el maestro explica, señala, dice, e indica actividades y tareas demostrativas o confirmativas de lo que dijo. El alumno lo hace,
con mayor o menor fidelidad y luego lo demuestra formalmente, ¿no? Se interroga en clase, hay una respuesta correcta, el diálogo exploratorio es muy raro, está bien o está mal, ¿no? Esa es una matriz de la relación docente muy fuerte y se reproduce efectivamente, yo creo que en buena parte de las clases de prepa y no en pocas de las universidades. Las tareas. Esta es cada día una cosa más absurda, porque yo creo que si se encarga una cosa interesante que agrega, hay un componente de liga con el ambiente doméstico importante, pero lo que uno encuentra con las tareas es que son formalidades de cumplimiento, de disciplina, ¿no? A muchísimos chavos desde el jardín de niños les encargan investigar, ¿no? Muchos de ellos bajan cosas con ayuda